¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCA, un día más trayendo el mejor contenido relacionado con la NCA al canal. Y hoy, después de unos días, de una semana un poco rara y demás por temas laborales y personales, traemos el final, el último episodio, los últimos episodios, porque van a haber dos hoy, acerca del Europeo U20. Vamos a sacar un programa que es este, el de los mejores, hablando de los jugadores NCA que han llamado la atención en el Euro U20 y luego más tarde sacaremos el mismo vídeo pero con los jugadores que han brillado en el Euro U20 División B. Que hay unos cuantos, que siempre hay unos cuantos y hay que hablar de ellos porque no hay tantos como en el División A, pero bueno, han tenido bastantes buenas actuaciones. Y por último cerraremos el día, no antes de que juegue España, por cierto, sobre la hora de comer o así más o menos, con una previa del FIBA Euro U18, que es el torneo que empieza hoy, que acabará el domingo 3 de agosto y que siempre es un clásico del canal y que este año, con mucha representación en el CA en España, por cierto, hay que hablar de él. España tiene un muy buen equipo y tenemos que hablar. Pero bueno, antes de todo esto, estamos aquí hoy para hablar del FIBA Euro U20 División A y hablar de los mejores jugadores NCA que han jugado el torneo. Y la verdad que han habido bastantes. Voy a intentar que no se me haga largo el vídeo porque hay mucho de lo que hablar. Y hay que hablar, por ejemplo, en España, que habían tres: Álvaro Folgueiras, Clemson Iguodala y Pablo Navarro. Pablo Navarro se comprometió hace ayer o antes de ayer con una universidad de División 2, al cual le deseamos lo mejor, como siempre, a Pablo, que se le vio lo poco que jugó, pues se le vio como siempre, con muchas ganas, aportando mucho, siendo un jugador importante. La pena es la de Clemson Iguodala, que se lesionó cuando estaba teniendo muy buenos minutos, o sea, promedió 5, o sea, perdón, promedió 6.5 rebotes en 10 minutos, o sea, actuaciones también bastante interesantes. Y luego Álvaro Folgueiras, que estuvo en su línea, ¿no? 12 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias. Eso sí, no tuvo su torneo en cuanto al triple, pero bueno, demostró que es un jugador súper completo y que en Iowa le están deseando ya que vuelva, que se prepare con ellos porque es un jugador que le va a dar muchísimo de lo que hablar. Y si queréis vamos a ir hablando, una vez hablado de España, de otros jugadores, ¿no? Que han habido muchos que me han llamado la atención, que han llamado la atención a mucha gente en Estados Unidos también, porque la verdad que ha sido un torneo que se ha seguido mucho en Estados Unidos, mucho insider que nos gusta a nosotros, de estos que seguimos de cuentas americanas, han hablado mucho de este torneo y voy a ir trayendo, no, lo voy a ir sacando nombres, ¿no? Porque ha habido muchos de equipos. Es cierto que hay gente muy conocida, hemos hablado durante ellos durante todos los programas que hemos sacado del vídeo, pero hay otros que no, y de los cuales quiero hablar. Y mira, si queréis voy a empezar por Rumanía, porque en Rumanía el mejor jugador fue Cristian Nitu, el pívot que va a jugar en Washington. Yo creo sinceramente que lo va a tener muy complicado este año, para jugar. El año pasado jugó muy poco en Florida State. Este año tiene pinta que va a jugar menos, pero ha sido un tremendo torneo, ¿eh? El rumano, 14 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, siendo el go-to guy de Rumanía. Y la verdad que una Rumanía que ha hecho bastante buen torneo, para lo que nos esperábamos, ha sido lo mejor. Y vamos a ver si esto ayuda a que el rumano Cristian Nitu tenga minutos en Washington, que yo sinceramente creo que los va a haber muy pocos. Sinceramente no os voy a mentir. Y si queréis, hablando de mejor jugador de un equipo, de los mejores para mí, o del único salvable en Alemania, después de la debacle que han tenido, no ha sido el jugador, el alero Martin Kalou, que yo creo que este año le va a costar también tener muchos minutos en Charleston por la gente que llega gente del portal, de otros sitios. Es cierto que Martin Kalou, pues por potencia física y por físico, podría tener minutos, pero yo desde luego creo que va a tener un rol bastante secundario desde el banquillo y eso va a poder ver, pese a que dos cosas importantes. En Charleston se habla mucho de él, en Estados Unidos se ha hablado mucho de Martin Calvo, de sus actuaciones, y dos, en Charleston les gusta desarrollar jugadores europeos. Años atrás, ¿os acordáis? De un tal Ante Brozovic, Lazar Djokovic. Estos dos jugaron mucho el año pasado y ¿por qué no Martin Kalou tenga muchos minutos?
pese a que en Estados Unidos no le dan que vaya a jugar muchos minutos, sinceramente. Pero es un jugador que sinceramente a mí me ha gustado bastante. Le he descubierto, en Estados Unidos también le han descubierto. Y vamos a ver, vamos a ver, porque yo no lo tengo tan claro. El físico lo tiene, la capacidad atlética la tiene. Y es un jugador que puede ser bastante interesante. Un jugador que lo que decía, ¿no? De lo más potable de Alemania, promediando 15 puntos, 8 rebotes por partido y siendo importante. Y otro jugador muy importante, el mejor de su equipo en Islandia, fue Friedrich Curtis, el pívot que va a jugar en Nebraska el año que viene. Friedrich Leo Curtis es un jugador que le han catalogado como 4 estrellas allí en Estados Unidos. Va a llegar a Nebraska, la cual pues veremos a ver si podemos ver a Ryan Mask, el pívot holandés, que ya debería estar en su último año, siempre cuando la lesión le permita jugar. Y después de Mast, por delante en rotación, el Friedrich Leo Curtis tendrá a Unius Jurisevicius, que llega de su transmisión, pero después está él ahí, es un tío de 7 pies, además haciendo pareja porque en el 4 jugará Berke Buyun Tuchel, en el 5 vamos a ver si juega Freddy Leo Curtis, que yo creo que va a tener minutos, pero a lo mejor no espero que tenga gran nada para más. A lo mejor 10 minutos por partido, como mucho, en una Nebraska que tiene pinta, que tiene bastantes jugadores ahí. Un Freddy Leo Curtis, el cual ha promediado 17 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, siendo el mejor de Islandia en el torneo. Y mira, va, si me decís quién ha sido el mejor de su equipo, pues ese ha sido Jan Vide. Un Jan Vide que parece que este año por fin va a ser un jugador muy importante allí en Loyola Marymount. Es cierto que han conseguido o han traído a gente en el portal súper veterana de conferencias muy flojas, pero Jan Vide creo que está ya en el momento de romperla, ¿no? Ha promediado 18 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, siendo el hombre orquesta en una Eslovenia que lo ha hecho bastante bien en el torneo otro año más. Y yo creo que este año ya es el de Jan Vide, ¿no? Ya está bien de decir que Yamide prometía mucho, sí, no, pero al final nunca aparecía. Este creo que va a ser el año de Yamide y creo que lo ha demostrado este verano. Hablando de demostrar en Israel, ya demostró en el Mundial Sub-19 Omer Mayer que estaba en un gran momento de forma. Lo ha vuelto a demostrar en el FIBA Euro 20, 17 puntos, 5 asistencias, siendo de los mejores de Israel, dando exhibiciones y demostrando que puede ser el próximo gran guard que llegue a Purdue y completar ese backcourt junto a los de siempre, ¿no? Smith y Lawyer. Pues Omer Mayer yo creo que puede tener minutos, sinceramente, como titular en Purdue, junto a estos dos clásicos de toda la vida. Veremos a ver, ¿no? Porque al final parece que CJ Cox va a ser el titular, pero bueno, yo sinceramente creo que Obermeier va a ser el jugador 7, jugador 8 de la rotación de Purdue y Obermeier se va a ir a los 20 puntos, perdón, a los 20 minutos por partido. Y cuidado con la explosión de este chico, porque ha hecho un tremendo verano en Europa. Ahora se tiene que adaptar ya a Purdue, a lo que quiere Matt Painter y demás, pero desde luego yo creo que es de los europeos que más en forma han estado durante este verano, tanto en Mundial Sub-19 como en Europeo Sub-20. Y hablando de estar en forma, pues uno que juega en casa y ha hecho un tremendo torneo es Neoclis Abdalas, el base, ¿no? El base o el all-around player, ¿no? Que lo hace todo en pista, próximo jugador de Virginia Tech, al cual este era como titular, o sea, yo creo que este va a ser titular en Virginia Tech y va a jugar mínimo 25 minutos por partido. Tremendo torneo que se ha marcado el griego, 14 puntos, 8 rebotes, perdón, 14 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias, siendo el mejor en Grecia junto, por cierto, a Eleftherios Liotopoulos, que se ha marcado 12 puntos, 3 rebotes. Este juega en San Jones, Liotopoulos, y este no va a jugar tantos minutos como con Matalas, por supuesto. Liotopoulos jugó poco el año pasado, este año como mucho jugar a 10 minutos,
pero Dallas se va a ir a más de 30 casi seguro. Y quiero ver el impacto que tiene en la ACC, porque en una Atlantic Coast Conference y en una Virginia Tech que necesita sí o sí estrellas, Dallas, yo me atrevería a decir sinceramente que creo que es el mejor jugador de este equipo, sinceramente. Que por cierto, dicho sea de paso, tampoco es muy difícil, ¿eh? Porque el equipo que tiene este año Mike Young es duro, es bastante duro, ¿eh? Pero bueno, Neoclis Dallas yo creo que va a ser titular, va a tener muchos minutos y desde luego que es otro jugador que ha hecho un tremendo torneo. Y dos tipos de los cuales hemos hablado mucho estos días también han sido de los serbios, ¿no? Alexa Ristic, el base que llega a Indiana, 11.6 asistencias, jugando a un grandísimo nivel, jugando para el equipo, teniendo un mal porcentaje de 3, eso sí, pero bueno, llega a Indiana, que siempre el año pasado, por ejemplo, pecó mucho de vender tiradores. Vamos a ver si Ristic consigue su nivel. Pero bueno, un base puro para una Indiana que le hacía falta un base como el Comer el año pasado. Vamos a ver si Ristic mantiene su nivel en los Hoosiers. Y otro que debe mantener su nivel, si quiere tener minutos, es Víctor Mikic. 10.5 rebotes. Un jugador que, desde luego, yo no he visto partidos dominantes. Un poco irregular en el torneo, eso sí. Yo creo que empezó de más a menos. Ha ido de más a menos. Y es un jugador que, vamos a ver, lo va a tener muy complicado de tener minutos en Florida. Yo creo que va a tener más minutos que Olivia Reeves, que tampoco es muy difícil, pero no va a tener mucho más, sinceramente. Y vamos a ver cómo se le da. Pero desde luego que ha demostrado ser un jugador muy válido, un jugador que, por cierto, si jugara en una mid-major jugaría bastante, estilo ante Brozovic, ¿no? En Justin estos últimos años, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? De un jugador europeo pivot que ha jugado muchos minutos, pues yo creo que Mikic, si se fuera de Florida a otro sitio, probablemente jugaría muchos más. Jordi nos hablaba de Finlandia en el día de la previa y demás. Y en Finlandia a mí me ha gustado mucho el base, el Meriavi, base alto además, físico, que va a ir a Utah, 13 puntos, 7 asistencias en el torneo, un jugador que me ha llamado muchísimo la atención y quiero ver su impacto que tiene ahí en Utah. Fatal en el tiro de 3, eso sí, muy mal porcentaje, 14%, lanzando 4 tiros por partido, pero un jugador que me ha gustado mucho su manejo y su dirección de juego y vamos a ver cómo se le da. Junto a él, uno que me ha gustado muchísimo, Abduram Sil, el ala pivot, el 3-4, no se sabe, ¿no? Una UC Davis, ex equipo de Pablo Tamba, por cierto, que necesitaba un perfil así, pues lo tiene en Amsil. Yo creo que vas a tener bastantes minutos, por cierto, en UC Davis, no nos vamos a engañar. Y tengo muchas ganas de verle, sinceramente, a un Amsil, que lo ha hecho bastante bien. Me ha gustado durante el torneo, ya nos lo avisó Jordi, y creo que este Amsil puede ser otro Amsil que saque su nombre a relucir en la NCAA y hablemos bastante de él. Y junto a ellos, Olavi Sutela, el jugador de Oregon State, que promedió 10 puntos, 7 rebotes, una asistencia. Y bueno, un jugador que yo creo que lo va a tener. Este es de los tres finlandeses, es el que más complicado lo va a tener para jugar, pero nunca se sabe en una Oregon State que también, pues tampoco aspira mucho porque tiene un roster bastante cortito. Y que me dejo las dos mejores selecciones para mí, bueno, perdón, las dos selecciones con más jugadores o jugadores más interesantes para el final. Empiezo por Lituania, en la cual me ha gustado mucho Alexas Bieliauskas, 12 puntos, 8 rebotes, un tapón por partido, pivot, tirador, por cierto, 3 triples por partido en el torneo, que va a Wisconsin, una Wisconsin muy internacional, por cierto. Vamos a ver si explota en Wisconsin o no, es un perfil complicado, ¿no? Para Wisconsin y para lo que quiere Gart, pero Bieliauskas, perdón, ha tenido algún partido interesante y desde luego vamos a ver minutos que puede tener este chico. A mí me cuesta verlo, sinceramente, con Nolan Winter, Austin Rapp y compañía por ahí, pero bueno, desde banquillo vamos a ver si tiene minutos junto a, en su día hablamos de Hayden Jones, ¿no? Pues yo creo que van a ser jugadores de fondo de banquillo y poco más. Pero el lituano a mí me parece un jugador a seguir, de estos que se van desarrollando en Iowa, perdón, en Wisconsin,
y vamos a ver si en segundo o tercer año es un jugador que explota. Como debería explotar, uno que me gusta a mí mucho es Justas Stonkus, que pidió transfer de Charleston, todavía sigue en el portal, 14 puntos, 4 rebotes, de los mejores de Lituania, teniendo absolutas exhibiciones. Vamos a ver dónde va, porque es muy raro que todavía no se haya comprometido con nadie después de este torneo tampoco. Algún equipo desesperado puede conseguirlo, salvo que ya tenga algo profesional apalabrado y vuelva a Europa, que la verdad que no lo sé, sinceramente. Y me dejo el mejor lituano para mí, o el lituano más apetecible del cual hablar, que es Mantas Jusenas, el próximo jugador de St. Mary's. Una St. Mary's que ya pierde a Augustas Marciulionis, que se va este año. Pero Mantas Jusenas, yo creo, sinceramente, que ha encontrado su nuevo Alex Ducas, ¿no? Es un jugador ese 3 que puede hacer un poco de todo. Jusenas acabó el torneo con 12 puntos, 4 rebotes por partido, teniendo un partido, una explosión desde el triple increíble, y es un tirador importante que le puede abrir la pista a St. Mary's y le puede desatascar partidos que se le suelen atascar a los Giles, ¿eh? O sea, es un jugador que yo creo que hay que seguir. Manta Yusenas, no se sabe, ¿no? Entre él y Dylan Shaw van a ser los jugadores que se peleen el test titular. Dylan Shaw es un top 100, 4 estrellas que llega a St. Mary's. Vamos a ver si Yusenas le quita el puesto, porque desde luego que a mí me parece un jugador súper interesante. Y en unas Emeris que necesita el cambio generacional, ya tiene a Paulius Murauskas del año pasado, que es un temporadón, 12 puntos, 8 rebotes. Yo creo que Murauskas este año la va a romper. Y vamos a ver si Jusenas es el siguiente lituano que la rompe en una Meris que va cambiando, ¿no? Sigue manteniendo esa pipeline con Australia, pero va girando también y va mirando, va enfocando cada vez más a Lituania, mucho jugador lituano, y desde luego que le está saliendo bien al bueno de Randy Bennett, no nos vamos a engañar. Y por último, ya para acabar este repaso casi express de jugadores y de nombres y de equipos y demás, tenemos que hablar de Francia, que Francia tenía mucho jugador interesante. Hay uno que la ha roto, Romain Domon, lo ha roto, 13 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Le dan como titular indiscutible en la Murray State de Ryan Miller. Jugando de 3, vamos a ver si juega de 3, de 4, puede jugar de todo, la verdad. Una Murray State de Ryan Miller, que recordad que se trae de Creighton a gente como Mason Miller, como Frederick King, tiene a bastante gente importante del portal y desde luego que va a ser un equipo a seguir, sinceramente, ¿eh? Vamos a ver esta Murray State porque creo que Domon puede ser un jugador súper interesante y que en el nivel de la Missouri Valley puede ser un jugador a seguir bastante importante. Junto a él, un clásico ya de la NCAA, Petar Majstorovic, jugador que llega a Long Beach State este año, promedió 8 puntos, 5 asistencias, un jugador que ya tiene experiencia en la NCAA y que vamos a ver si es capaz de romperla o no. El ex jugador de Syracuse, o sea, es que llegó así, se comprometió con el Syracuse que para que Syracuse apueste por ti no tienes que ser mal jugador. Y Majstorovic cambió, se cruzó el país entero, se va a jugar a California, se va a jugar a Long Beach State, le dan como a la pivot titular allí en Long Beach State. Hay que recordar que Majstorovic jugó más de 13 minutos por partido el año pasado en Syracuse, entonces, evidentemente, llegando a la Beach State, tiene que ser un jugador importante en cuanto a minutos allí, en el equipo de la Big West. Junto a ellos, Amael Letanc, el pívot de Dayton, que también tiene pinta que va a ser titular, 8 puntos, 6 rebotes. Un pívot que a mí me gusta bastante, no nos vamos a engañar. Y un pívot que desde luego va a dar mucho que hablar, no nos vamos a engañar. Un pivot que creo que está en ese año en el cual explotar y ir a más. Y vamos a ver si es el próximo Maxime Reynolds o el Maxime Reynolds de Hacendado, ¿no? Vamos a ver en Dayton cómo lo cuidan, cómo le desarrollan y si le dan minutos o no. Ya estuvo el año pasado y este año. El año pasado tuvo partidos interesantes y yo creo que este año debería
ir a más y vamos a ver si es capaz de ser un arma importante para una Dayton que necesita este tipo de jugadores. Hasta aquí este repaso express de 20 minutitos de todos los jugadores clave NCA en este FIBA Euro U20 División A. Luego hablaremos de la División B. Me he dejado algunos por el camino, pero bueno, realmente no han tenido un gran torneo y en la NCA pues no creo yo que tengan un gran impacto este año. De los que he hablado en este vídeo, más de uno va a tener impacto, no nos vamos a engañar. Tengo muchas ganas de ver a Dallas, el griego, a Mayer, el israelí. Tengo ganas de ver también a Domon en Murray State, el francés. Y por supuesto vamos a ver a Álvaro Folgueres en Iowa, que tenemos muchas ganas. Pero bueno, lo seguiremos otro año más en la NCA durante el año. Vamos a ver si hacemos una sección de europeos, como hacíamos del Spanish Invasion. Bueno, a lo mejor hay que hacer la Euro Invasion, no lo sé. Dejadme un comentario por si os apetece que hablemos de estos jugadores. Y nada, recordad que luego sacamos un vídeo de la División B, jugadores de la División B, que será un poquito más corto, no había tantos. Y también haremos la previa del Europeo U18, que no está Jordi, pero bueno, intentaré hablar de la selección española, de hablar de jugadores top que están por ahí, jugadores top NCA que llegan este año y demás. Y nada, seguir disfrutando de lo mejor de las categorías inferiores relacionadas con la NCA, en College 360, la casa de la NCA. Hasta luego.